Hola a todos. Bueno, paso por acá para compartirles una clase que titulé ¿Qué buscamos los seres humanos? Y donde vamos a hablar un poco, bueno, de las búsquedas que iniciamos a lo largo de la vida y que muchas veces parten de problemas, de síntomas, de enfermedades o de cosas que no logramos. Así que sin más introducción que esa, les voy a compartir pantalla. Preparé un pequeño PowerPoint y arrancamos. Bueno, ¿qué buscamos los seres humanos? Hay una encuesta en Dinamarca que dice que más del 95% de las personas buscamos el bienestar y la felicidad, ambas emparentadas con la salud. Pero lo que es evidente es que no recibimos un manual de instrucciones para lograrlo, ¿no? Muchas personas, nada, tenemos dificultades para estar bien, en paz, felices. Y el problema de la búsqueda lo plantea así porque, bueno, el ser humano busca la felicidad a través del paradigma de tener. Cuando tenga la casa, cuando tenga el auto, cuando tenga la pareja, voy a ser feliz. Cuando tenga, nada, objetos, cosas. Y la sociedad lo que va generando son necesidades que nos llevan a sentir siempre insatisfechos cuando tenga el próximo celular nuevo, ¿no? Siempre estamos como por atrás de algo que queremos que está en el futuro y lo seguimos como si fuera la zanahoria, que nos tiene siempre entrampados. Voy a ser el feliz cuando consiga el ascenso en mi trabajo, cuando encuentre mi alma gemela, cuando tenga la casa propia. Todo está aconteciendo siempre en el futuro, con lo cual en el presente, que es el único tiempo que habitamos, estamos insatisfechos, infelices. Eh, Bien, eso nos lleva, como digo acá en la diapo, a vivir infelices en nuestro presente. Y la mejor manera de no encontrar algo es, paradójicamente, buscarlo. Más busco la felicidad y el bienestar, más se me escurre de las manos. Busco la pareja, busco la paz. Y a mí me pasó, personalmente siempre cuento este ejemplo, nada, en un momento de mi vida, yo tenía casi 30 años, estaba sola y estaba como siempre atenta, buscando una pareja, una persona que pudiera ser mi compañero o compañera, y no aparecía, no se daba, eran todas relaciones más bien como ocasionales. Y en un momento de mi vida, a raíz de una enfermedad que tuvo mi papá, yo estaba viviendo en París, vuelvo a Argentina, no estaba buscando pareja, en realidad había venido por un tiempito corto a acompañar a la familia y ver qué le pasaba a mi papá. Y bajé la guardia, estaba sin expectativas, llego a un cumpleaños de un conocido, renuncié a la búsqueda, ya no estaba buscando y apareció el que es el papá de mis hijos y que en este momento estoy separada, pero que fue mi compañero durante 12 años. Y así pasa con todo, cuanto más nos aferramos, cuanto más buscamos sanar, cuanto más queremos encontrar la paz, la felicidad, más como que se evapora, se diluye. Y ser feliz no es lo mismo que tener muchas cosas, ¿sí? Es pasar del paradigma este del bien tener, el que supuestamente tener más cosas me va a hacer feliz, al de bienestar, que no es ni más ni menos que estar bien. ¿Y qué nos dificulta ser felices? Bueno, en la sociedad moderna, después de esta construcción de grandes ciudades, fábricas, relojes que nos marcan el tiempo, los horarios, vivimos atrás de citas, reuniones, obligaciones, surgió esta gran pandemia de salud mental que se expande por todo el mundo. ¿A qué me refiero con esta pandemia de salud mental? Bueno, tiene que ver con que muchas veces normalizamos o naturalizamos vivir en estados de estrés. Eh, y el estrés nos divide y nos separa de nosotros mismos, dejamos de estar integrados y por ende saludables. Nos acostumbramos a vivir apurados, ansiosos, acelerados, haciendo varias cosas al mismo tiempo, viviendo a mil. Y yo tomo el ejemplo de Ibupirac, que la propaganda de Ibupirac dice el dolor para, vos no, y yo le invito a reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Cuán sano es esto? Es necesario a veces hacer una pausa y parar, porque acá la invitación es el dolor para vos no, a que vos sigas, a que sigas haciendo, produciendo este paradigma de la energía más masculina.
¿Contribuye la pausa a nuestra sana reparación? Hay mandatos sociales que premian al que siempre está activo, al que hace todo rápido, pero ¿es sano estar en contra del dolor, en contra de la biología de nuestro cuerpo, ¿no? Es un analgésico, ¿no? Estar en contra del dolor. ¿O es mejor forzar al organismo a continuar y a seguir? Estos medicamentos alivian el síntoma, pero ¿resuelven lo que lo causa? Digo, yo puntualmente en ocasiones tomo ibupirac. No es que me parezca algo incorrecto, pero sí el consumo sistemático, continuo, repetido, porque, listo, me duele la cabeza y tomo y no voy como al fondo de la cuestión. ¿Sí? Y no paro y sigo con mi vida como si estuviera bien continuar con el trabajo, con la vida, con atender la casa, los hijos, y anestesiar ese dolor que tengo. Bueno, este libro siempre lo recomiendo, se llama La enfermedad como camino, ha sido una maravillosa herramienta para mi vida porque justamente invita a ver a los síntomas, a los problemas de salud como mensajeros que tienen como una llave, que nos illuminan partes sombrías, partes inconscientes que necesitamos conocer e integrar para estar saludables. No es ir en contra de los síntomas, sino descubrir su mensaje. Bueno, la salud y la enfermedad son como los dos polos de un vector imaginario. A veces nos acercamos más a la salud, a veces más a la enfermedad. Y en ambas participan factores biológicos, lo que como, cuánto duermo, si hago actividades físicas, psicológicos, cuál es mi espectro emocional, si estoy siempre como en un circuito vicioso de angustia, preocupación, ansiedad, miedo, o también me visitan las emociones de la alegría, del contento, del entusiasmo. Y también lo sociocultural, lo vincular, influye sobre mi salud. Si estoy en vínculos de competencia o de cooperación, de mutuo crecimiento, ¿sí? Hay una tendencia a reducir la enfermedad a la dimensión biológica, ese es el modelo biomédico. Pero ¿saben dónde enraizan la mayoría de nuestras enfermedades, nuestro malestar, nuestro displacer, nuestra incomodidad con la vida? Bueno, quizás se sorprendan que enraizan en hábitos y estilos de vida dañinos. Es muy poquita la carga genética de nuestras enfermedades. Muchísimo más, el 95% tiene que ver con la vida que llevamos, con lo que comemos, con las emociones que habitamos día a día, con nuestros vínculos. Entonces, mi propuesta es tener una mirada lo más amplia y abarcativa posible del ser humano. Cada uno, todos nosotros tenemos partes más sombrías, más patológicas, más dañinas, y otras partes sanas, perdurables, valiosas, que es la que invitamos a promover y a potenciar, como a expandir en nuestra vida esas partes, ¿sí? Y ahora les pregunto, ¿qué te gustaría que crezca y florezca en tu vida? Bueno, yo cuando me hago esta pregunta, en general contesto mayor claridad, mayor relajación. em, Básicamente eso es lo que con... Sí, y a veces mayor energía. Me siento que tengo niveles de energía muy superiores a los que tenía hace 20 años, pero siempre me gustaría que florezca más la energía. Bueno. No me voy a detener en detalle en esto de pensar a la salud como un equilibrio dinámico que nos vamos moviendo, porque no es mi idea hoy hablar de los alimentos, del descanso, que no solo es dormir suficiente, sino tener un sueño reparador, de, bueno, cultivar también la alegría. Hipócrates, que es el padre de la medicina en Occidente, decía este famoso aforismo, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y cuando hablamos de alimento, no hablamos solamente de lo que ingerimos por la boca, sino que también son las emociones de las que nos nutrimos, los vínculos que cultivamos, el alimento visual, las películas, y vemos muchos noticieros, ¿no? Que tienen una carga de energía bastante densa, baja, maltratos, abusos, peleas, traumas, dificultades. O si vemos películas más inspiradoras, que tengan un mensaje. También el alimento auditivo, la música que escuchamos, todo eso
es parte de nuestro alimento y nos pueden dañar o nos pueden generar salud y bienestar. Bueno, entonces esto, hay una unidad entre la mente y el cuerpo, no es que son tan separados. Hoy ya hay muchos estudios donde se habla del intestino como el segundo o incluso el primer cerebro. Lo que comemos influye sobre nuestra capacidad de concentración, sobre nuestra energía, sobre nuestra salud física. No es que vino una bacteria, un virus y me enfermé. Está relacionado con mi alimentación, con mis emociones, con mis vínculos. Bueno, y los factores protectores son todas aquellas medidas y acciones orientadas a promover salud, que fortalecen el sistema inmunológico. Tampoco me voy a detener acá hoy. Como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, la idea no es esperar o buscar que la afuera cambie, sino iniciar cambios desde adentro, desde lo que como, con quién me vinculo, si me permito momentos de pausa, de relajación, de silencio, de contacto conmigo, ¿sí? Y el afuera va a ir de alguna manera reflejando eso que hay adentro mío. Bueno, ¿qué es la conciencia? Porque hoy se habla mucho de conciencia. Bueno, la separo en dos, conciencia, es decir, con conocimiento. Es el conocimiento que tengo de mí mismo y del entorno. Y esa capacidad es propiamente humana. Nos distingue de los animales que no obran por conciencia. ¿Por qué obran los animales? Por instinto, ¿no? Ya tienen codificado genéticamente cómo actuar en caso de que oler que una perrita está en celo y promueve conductas de apareamiento o de búsqueda de alimento o cómo construir un nido. No tienen que pensar, planificar, hacer un planito. Ya lo tienen en su código genético. Nosotros, como no lo tenemos, a la mayoría de estas cuestiones las tenemos que ir creando con nuestra conciencia. Por eso puedo tener una alimentación consciente o inconsciente. Bueno, compro lo que la mayoría de las personas compran, o lo que la publicidad vende, ¿sí? Sin poner conciencia, sin tener conocimiento. Em, bien. Y el ser humano, según Carl Gustav Jung, está formado por dos grandes arquetipos. Un sí mismo o esencia, que es nuestra verdadera identidad, lo más auténtico de uno, y contactar con esta parte nuestra nos vitaliza, es un núcleo interno organizador de la psique y se cubre de una personalidad. Y la personalidad es como que es ese personaje con el que salimos al mundo, que significa máscara, ¿no? Y está formada por condicionamientos, mandatos, hábitos, ¿sí? Probablemente si nada, en mi familia premiaban a la persona que traía buenas notas y se portaba bien, voy a construir quizás una personalidad responsable, cumplidora, ¿sí? Pero quizás en mi esencia yo era una persona más bien libre, que nada, que no, que desafiaba un poco las normas y las reglas convencionales, pero como en mi casa premiaban y yo necesitaba ser aceptada por mi familia, fui como cubriéndome esa esencia de una máscara de cumplimiento, responsabilidad, ¿no? Por los mandatos, ¿sí? ¿Cuál es la función de la personalidad? Que me adapte al entorno y funcione de una manera aceptable. Es forjada por el afuera, la familia, la sociedad, la escuela. Tenés que ser así, tenés que ser asá, ¿sí? Y otra de las funciones es que pueda expresar nuestra esencia, pero muchas veces lo que ocurre con estos mandatos es que más que expresarla, la ahogan a la esencia. Y es que aparecen estos síntomas que nos molestan, ¿no? La angustia, la ansiedad, la sensación de vacío. Y justamente la crisis y la enfermedad son ni más ni menos que un desequilibrio entre la esencia y la personalidad. Si nuestra personalidad no expresa al sí mismo, sino que lo contiene, lo retiene, transitamos la vida como encorsetados, vino con un corset por esos condicionamientos, por lo que la afuera pide de nosotros, ¿sí? Pero en sí mismo es insistente y se va a manifestar con lo que tenga a mano para llamarnos la atención. Quizás al principio nos susurre con una pequeña molestia que luego se vuelve, si no la escucho, un síntoma o una enfermedad más fuerte, o accidentes, o angustias difusas, sentimientos de vacío, falta de sentido, de propósito.
Y son llamados del cuerpo que nos recuerdan que no estamos siendo genuinos y auténticos, que estamos descuidando a nuestra esencia. Y estamos actuando como un títere digitado por los mandatos externos, implantados por otros. ¿Sí? Un síntoma, un malestar, un dolor de cabeza, una ansiedad, no es ni más ni menos que información que me envía el cuerpo para señalarnos que algo anda mal. Y es fundamental prestarles atención. Hay crisis somática, crisis en el cuerpo, psicológica, vincular con una pareja, con amigos, con el jefe. Todos nosotros vivimos gracias a hábitos físicos, como mencioné, mentales, emocionales, que nos adaptan al entorno y nos permiten sobrevivir. Emocionales también, porque a veces estamos habituados a vivir en círculos, como decía, de angustia, de sufrimiento, de malestar, de preocupación, de tensión. Y la crisis adviene cuando se produce un quiebre en nuestro equilibrio, nuestra homeostasis, dando lugar a la desorganización, al caos en nuestra vida y se interrumpen nuestros hábitos, aquellos a los que estamos acostumbrados. La crisis puede venir por una separación, la muerte de un ser querido, una mudanza, un cambio laboral, un accidente, una enfermedad inesperada, e incluso muchas situaciones socialmente consideradas como felices, como un embarazo, el nacimiento del hijo o un casamiento, pueden provocar síntomas y enfermedades. Crisis y enfermedad. Ahí tenemos una persona agotada frente a una computadora, ¿no? Por hábitos nos adaptamos al mundo. Pero si estos hábitos son disfuncionales, o es decir, que no nos permiten conectar con nuestra esencia, nos dañan, no nos permiten crecer, por acumulación se van acumulando estos hábitos dañinos, que puede ser comer mal, estar siempre preocupado, tener un horario de trabajo muy en desacuerdo con nuestra esencia. Somos personas que quizás necesitamos, nada, estar como un poquito más en la cama y el trabajo me obliga a levantarme todos los días a 6 de la mañana. Va generando problemas en nuestra vida que con el tiempo, por acumulación, se pueden volver problemas serios. Por ejemplo, alguien que está habituado a no poner límites, para no conflictuar, para no contrariar, por temor a perder afectos, a que no lo quieran, a que lo dejen, a que no lo acepten. Es esas personas muy amables que siempre dicen que sí. ¿Y eso qué trae? Problemas, ¿no? Agotamiento, sensación de renunciar a los deseos, enfermedad, enojo e ira inmotivada, estrés. Y sobreviene la crisis. Todo eso que se niega es como un placar desordenado y uno abre la puerta y como está todo desordenado y es un caos, se nos viene todo encima. Y digo, no puedo más. A veces lo decimos con palabras o a veces lo dice el cuerpo. No doy más y me tengo que quedar en cama porque me duele el cuello, la espalda, estoy con una infección que me tiene tirado en la cama. Es como que nuestro ser más profundo dice, yo no quiero vivir así porque me muero. Pero como a veces no lo digo en palabras, lo dice el cuerpo. Bueno, necesitamos discernir, separar lo que me hace bien de lo que me hace mal, de lo que me daña, ¿sí? Eric Fromm, que es un psicólogo y filósofo del siglo XX, dice, la enfermedad consiste en elegir lo que no es bueno para uno. Entonces voy a tener que empezar a separar, bueno, este alimento no me hace bien, lo dejo, voy a reemplazarlo por otro, este vínculo me hace mal, lo suelto y abro espacio para que surja uno nuevo, ¿sí? Este trabajo no me gusta, bueno, voy a permanecer un tiempo más, pero ante la expectativa o el interés o la búsqueda de algo que sea más acorde con lo que siento y lo que necesito. Y las palabras mágicas, tipo mantra, me tengo que decir sobre mí decido yo y replantearme todos estos hábitos físicos, ¿no? De alimentación, descanso, esparcimiento, actividad física, mentales, y soy muy de sobrepensar y rumiar y preocuparme, los emocionales, los vinculares. Pero bueno, hoy voy a seguir porque mi idea es hablarles un poquito del tema del estrés. Y después vamos a ir instalando los hábitos que tengan que ver más con algo que conscientemente elijo y permite que mi esencia se expanda, florezca, ¿sí? Bien, toda crisis es estresante, pero el síntoma es la oportunidad de armar las piezas del rompecabezas que somos de una manera más coherente
con lo que realmente somos y lo que vinimos a dar y a hacer a este mundo, ¿sí? A vivir más en sintonía con mi esencia o mi sí mismo. Y bueno, por eso es importante el diálogo, las preguntas, ¿no? Hipócrates decía, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron, ¿no? ¿Cuántas veces queremos seguir con la vida tal cual está y sentirnos bien? Pero hay un montón de cosas que nos dañan, nos hacen mal y las seguimos sosteniendo. Y el problema es que estamos sosteniendo algo que nos hace mal. Bueno, la meditación y la relajación están estudiados ampliamente los fundamentos psicofisiológicos, psicobiológicos de las técnicas de relajación y meditación, como los beneficios en el ámbito de la salud. La experiencia indica que autoaquietarse solamente 10 minutos por día mejora las facultades cognitivas, mejora la atención, la capacidad de concentración, la memoria, mejora la regulación afectiva, o sea, disminuye eso de dejarnos arrastrar por una emoción. Vieron que a veces estamos enojados y nos ponemos furiosos y alimentamos esa furia y ese enojo, esa angustia, ese miedo. Y va promoviendo estados más emparentados con la paz, con la serenidad, con la calma. Y libera neurotransmisores asociados a esto, las sensaciones de calma y felicidad. Contribuye a relajar el cuerpo y disminuye el estrés. La respiración es el puente hacia el sí mismo. Es como que la respiración conecta la mente con el cuerpo. A veces estamos muy acelerados con la mente y no podemos bajar con la mente. ¿Sí? Necesitamos volver al cuerpo. La respiración es el único ritmo biológico que podemos modificar con la voluntad, con la intención. Yo no puedo cambiar los latidos del corazón, no puedo volverlo más taquicárdico, que lata más rápido o más bradicárdico, más lento, pero sí puedo por voluntariamente volver más lento el funcionamiento de mi respiración. ¿Sí? Inhalo profundo, exhalo, vuelvo a inhalar. Vuelvo a exhalar lento y en la medida que se ralentiza la respiración, se vuelve más lento el funcionamiento del corazón y del cerebro. La frecuencia cardíaca baja, la frecuencia respiratoria obviamente también baja, la tensión arterial disminuye y comenzamos a tomar decisiones no tanto desde la vorágine, de la ansiedad, desde la afuera, sino desde el sí mismo, desde nuestro centro, desde nuestro eje. Por higiene de la mente, ahí puse como un jaboncito lavando un cerebro, necesitamos momentos de no estímulo. Aprender a estar en silencio y en quietud, pero sin estar durmiendo, porque todos van a decir, ah, sí, pero yo la noche cuando estoy durmiendo estoy en silencio y en quietud. No, la mente necesita que estemos conscientes, vigiles, despiertos y algunos momentos de quietud y silencio que nos dan como descanso, permiten a todo nuestro cuerpo regenerarse. A veces cuando llegamos del trabajo excitados, sobreestimulados, porque miramos muchas pantallas, porque escuchamos alarmas, el ruido de la calle, bueno, es eso, tomarse un momento, serenarse, respirar, ¿no? Enderezar la columna y todo eso nos vuelve al eje, tomar un té tranquilos, escuchar a los pajaritos, eh, descansar la vista en un paisaje natural, en una plantita, en una mascota. Vivimos en una vorágine muy rápido, ¿no? Y eso va acostumbrando a nuestro sistema nervioso a estar en alerta, en modo supervivencia. La idea justamente es poder brindarle momentos de silencio, de quietud y de relajación para que pueda repararse y descansar y que no esté todo el tiempo activado, ¿sí? Conectar con la parte de relajación del sistema nervioso que se llama parasimpático. Bueno, estos estudios científicos, ahí está el libro, Los beneficios de la meditación, está lleno, lo tengo el libro, si alguien lo quiere ver, se lo puedo prestar. Hay muchísimos estudios que explican cómo la meditación influye sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre las emociones. Bueno, este médico que es muy conocido, que aparece por la tele, que es cardiólogo, Daniel López Rossetti, es director del Centro Universitario de Medicina del Estrés y de esta disciplina médica que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología. Porque lo que pasa en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos influye en el sistema nervioso. Y si el sistema nervioso está en alerta o en supervivencia, influye en el sistema inmunológico.
se inmunodeprime e influye en las hormonas, ¿no? En nuestro funcionamiento hormonal. Las mujeres muchas veces cuando estamos estresadas tenemos amenorrea, no tenemos el ciclo o tenemos una metrorragia, que es el ciclo como viene muy fuerte, mucha cantidad. A los hombres, bueno, también se producen alteraciones en el sistema endocrino, inmunológico, etcétera. Quizás no son tan observables o visibles. ¿Y qué es el estrés? Es un fenómeno normal, forma parte de nuestra vida, nos ayuda a enfrentar desafíos. Es como el azúcar, que es vital para sobrevivir, pero pasado cierto límite condiciona la patología. Yo necesito azúcar y glucosa en el cuerpo, pero si tengo mucha azúcar y la sostengo en el tiempo, esos altos niveles de glucosa pueden llevar a producir diabetes, ¿sí? En la vida todos estamos sometidos a cargas, ¿no? La actividad laboral, el trabajo, los estudios, los exámenes, demandas sociales, eventos sociales, problemas familiares y también a demandas internas, la autoexigencia, ideales a veces muy lejanos a lo real, aspiraciones, metas que no son acordes a nuestros recursos. Y el afrontamiento tiene que ver con la capacidad para manejar esas cargas. Es nuestra capacidad de respuesta, de construir una respuesta frente a las cargas. El estrés es un factor de riesgo porque condiciona la aparición de patología o de malestar, simplemente, no estar bien. Nos volvemos más propensos a enfermarnos. Es un factor de riesgo incluso mayor que el tabaco en lo que concierne a las enfermedades del corazón. Y aparece cuando las cargas a las que estamos sometidos, psicológicas, sociales, biológicas, superan nuestra resistencia, nuestra capacidad de respuesta, nuestros recursos para hacer frente. Hay un desequilibrio y la balanza del estrés se inclina hacia el estrés, que comienza siendo psicológico, me puedo sentir mal, medio triste, medio agobiado, medio abrumado, pero si eso se sostiene en el tiempo y no le doy bolilla, se va incrementando, va aumentando y aparece la enfermedad física. Entonces, el estrés es cuando las cargas son mayores que los recursos. Si no paras, el cuerpo te para. Por eso el mensaje ahí con la manito, ¿sí? Si yo no paro conscientemente, el cuerpo me para. Bueno, ¿querés cambiar? Baja uno o varios cambios, con conciencia y respiración, con detenerme a mirar la naturaleza, a abrazar, a jugar con mi mascota, a tomar un té tranquila. En quinta fondo es difícil conducir nuestro vehículo, nuestro cuerpo, que es el que, con el cual vamos a transitar toda la vida. Lo más probable es que tengamos que cambiar a la fuerza. Si no paramos por conciencia, paramos por cansancio, por una enfermedad o un síntoma. La pausa necesaria. Lo cierto es que cuando estamos con muchas exigencias que nos exceden, hoy se usa la expresión estoy detonado para referirse a una persona que está agotada física o mentalmente, es un sinónimo de estrés, estresada. Hay dos opciones. O paro por conciencia, hay una chica ahí tomando un mate, hacemos una pausa, descansamos, buscamos recursos extras para afrontar esas exigencias. O paramos por cansancio, el cuerpo nos para a la fuerza con malestares o una enfermedad. Conócete a ti mismo y conocerás al universo, dice Sócrates. Bueno, esto, conocer qué me estresa, qué supera mi capacidad de respuesta. A veces hacer muchas actividades al mismo tiempo, o a veces mis autoexigencias, o mis ideales, o mis aspiraciones, o no poder decir que no. No aprendí a poner límites y me piden y no sé cómo frenar al otro y doy más de lo que puedo dar, ¿sí? Y por eso es esencial iniciar o continuar mi camino de autoconocimiento, identificar mi huella digital del estrés, así como tenemos huellas digitales en los dedos, tenemos una huella digital del estrés propia. Bueno, ¿qué me estresa? ¿Qué supera mi capacidad de respuesta? ¿Qué siento en mi cuerpo cuando estoy estresada y ansiosa? A mí me cambia el sabor, el de la saliva, y siento que mi cuerpo se pone duro cuando me estreso. Cada persona es única e irrepetible, y así como lo es su modo de estresarse. Por eso hay que sondear, escanearse, sentir internamente qué hay detrás del estrés, qué hay en el cuerpo cuando estoy ansioso. Porque esa es la señal que tengo que escuchar. ¿Para qué? Para que esa señal no se vuelva un grito que me pare a la fuerza. ¿Sí? Eh, bien.
Esta es la balanza del estrés que les contaba. Por un lado están las cargas que tenemos, a las que estamos sometidos, familia, pedidos, trabajo, estudio, demandas internas y los recursos con los que cuento para afrontar esas cargas. Puede haber equilibrio. Cuando hay un equilibrio, siento que tengo recursos para afrontar esas cargas. Siento que tengo capacidad para poder hacer ese trabajo, estudiar esa materia, generar vínculos saludables, compartir tiempo con mis seres queridos. Pero cuando siento que esas cargas superan mis recursos, bueno, ahí trabajo interno, pedir ayuda es muy importante, es un momento importante para pedir ayuda y acrecentar esos recursos. Bueno, hay varios tipos de estrés, básicamente son dos. El eustrés es el estrés sano y normal que me permite hacer frente a desafíos y diseñar un plan de acción para atravesarlos y nos vamos adaptando con éxito a las circunstancias cambiantes de la vida, porque la vida es impermanencia, la vida es movimiento. Nada, quiero subir la montaña, me entreno, voy al bosque, corro, subo y bajo las grutas del bosque, lo que hago yo cuando me estoy entrenando, por ejemplo, para ir, no sé, a subir el cerro Uritorco, ¿no? Y se vuelve un desafío, no es un estrés dañino, me motiva. Ahora, el distrés es el estrés que me lastima, el dañino, el que condiciona la aparición de enfermedad. Y es cuando las cargas superan a los recursos, ¿sí? Y quedo agotado. Bueno, ¿cómo afecta el estrés? Me afecta a nivel psicológico porque son frecuentes las emociones de ansiedad, miedo, irritabilidad, estar confundida, nublada, no saber qué quiero, los pensamientos, me cuesta concentrarme, o aparecen pensamientos repetitivos y obsesivos, o me empiezo a autocriticar mucho, o aparecen olvidos, preocupaciones excesivas por el futuro que me impiden estar acá y en el presente. Y a nivel fisiológico, una vez que esto se sostiene mucho en el tiempo, aparecen síntomas físicos: presión arterial alta, dolor de cabeza, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, sobrepeso, diabetes, problemas gastrointestinales u hormonales. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? Sí, que este equilibrio o desequilibrio entre las demandas o exigencias a las que estamos sometidos, estas cargas, y nuestra habilidad para gestionarlas, nuestros recursos o capacidad de afrontamiento, que determina nuestra capacidad adaptativa, esa, digamos, nuestra capacidad de afrontamiento es una habilidad que podemos desarrollar y que depende de nosotros, ¿sí? Por eso es necesario conócete a ti mismo, los mensajes del cuerpo, los síntomas físicos y psicológicos, para luego encarar acciones que nos permitan expandir nuestros recursos personales y de este modo mejorar nuestra respuesta al estresor. Bueno, los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que el estrés disminuye obviamente la calidad de vida de cada individuo, de la sociedad, que agrava síntomas, que aumenta el riesgo de las enfermedades. Y que la propuesta es fortalecer la capacidad de respuesta de la persona, ¿sí? Esto, la capacidad de afrontamiento, de yo puedo, que es la capacidad para manejar esas cargas del mundo exterior e interior. Y para mí la respiración y la meditación son las llaves que transformaron mi vida, ¿no? Que me permitieron incrementar muchísimo mis recursos para pausar, para desacelerar, para volver al presente, para responder desde mi centro y desde mi eje y no desde una reacción automática aprendida y que muchas veces no solo dañaba a la afuera, sino que me dañaba a mí. Entonces, esto podemos incrementar el sentir recursos. Yo puedo, el afrontar, en vez del evitar situaciones por miedo, por vergüenza, por estrés, ¿sí? Podemos atravesar situaciones difíciles, estresantes y desafiantes, pero nos acompaña esa seguridad interna de yo puedo con eso, puedo afrontarlo. Pero cuando un nene tiene miedo, que nos acercamos y le susurramos, vos podés, probá, intentá, vos podés. Bueno, es eso. Y cuando somos un grupo, un colectivo, un pequeño círculo, nos potenciamos unos a otros, ¿sí? Compartiendo nuestras cargas como los recursos que hemos contribuido. No es lo mismo respirar o meditar solo que meditar en grupo.
tiene efectos que se potencian, ¿no? Mucho mayores. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. A ver, eh, como para hacer una pequeña, pequeñísima respiración. Acá está. Bueno, bueno, vamos a hacer una pequeña respiración, que es una respiración triangular para que experimenten en su propio cuerpo. Vamos primero a sentarnos en una postura cómoda, hombros relajados, el mentón ligeramente hacia el pecho, que no se vaya para adelante, que no haga esto, que lesione las cervicales, sino que lo acomodo. Las manos sobre el regazo, las palmas pueden estar mirando al cielo o mirando al suelo. Y me conecto simplemente con mi respiración, notando simplemente cómo ingresa el aire, cómo sale, sin necesidad de cambiar o modificar nada, solo observar. Y te invito a que hagamos juntos una respiración triangular. Vamos a inhalar en 4 tiempos, retener el aire en 6 tiempos y exhalar en 7. Nos encontramos en la próxima exhalación. Inhalo, 2, 3, 4. Retengo el aire sin respirar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhalo por nariz lento, sin prisa. 3, 4, 5, 6, 7. Inhalo. 3, 4. Retengo. 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo en 7 tiempos, sin prisa. 3, 4, 5, 6, 7. Inhalo. Retengo. Exhalo todo el aire, dejo ir, suelto. Inhalo, siento cómo se expande mi abdomen, mi pecho. Retengo el aire, siento esa expansión en mi abdomen, en mi pecho. Siento el vacío. Exhalo lento y suelto, dejo ir. Última vez. Inhalo. Retengo. Exhalo todo el aire, dejo ir. Y ahora sí, con ojos cerrados, me gustaría que sientas cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, si hay más claridad, si disminuyeron las pulsaciones del corazón, puedo llevar la mano derecha al pecho y sentir mi corazón, si sentí calor, humedad, frío, cualquier sensación en el cuerpo que surja está bien. Cuando lo sientan muy lento y de a poquito, comienzo a mover los deditos de las manos. Y los deditos me hacen crack, crack, crack. Y de a poquito, lentamente voy abriendo los ojos y conectando con el aquí y el ahora. Bueno, muchas gracias por haberse presentado hoy. Quedan algunos lugares para el taller del domingo, el poder de renacer, si tienen ganas como de expandir sus recursos.
para que, bueno, poder que las cargas sean un poco más livianas y tener más recursos para afrontar la vida, el día a día, los vínculos. Están súper invitados. Un abrazo grande, grande. Namaste.